Y con mucha alegría y entusiasmo vamos a mejorar nuestra salud esta mañana. Oigan cómo están disfrutando de aprender a envejecer. Yo muchísimo con música y público completamente en vivo. Miren, hoy vamos a aterrizar un tema importantísimo para la salud de las personas, que es cómo le hacemos para dormir mejor. Y traigo refuerzos. Esta mañana me acompaña el doctor Gerardo Palafox Castellán. Él es médico internista y también es profesor del internado de pregrado de medicina, algo muy importantísimo, nada más y nada menos que en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el campus de la gloriosa FES Zaragoza. Bienvenido, doctor. Gracias. Pues vamos a estar conversando del sueño, que es tan importante en las personas en general, pero mucho más aún en las personas adultas mayores. En su experiencia, ¿usted cuánto le sugiere a los pacientes dormir? En general debemos dormir cerca de 7-8 horas o medio. Quizá el paciente mayor pueda dormir 6, pero deben ser horas suficientes para descansar, para sentirse renovado y para tener una vida lo más normal posible. Sí, es importante, doctor, porque por lo general hay muchísimas personas que dicen que se debe de dormir 2 horas, que si tú duermes 4 horas, que con eso es suficiente. Incluso hay quien propone algo que se llaman cronotipos, en donde dicen que las personas pueden dormir 6 horas, pueden dormir 5 horas, y que realmente no es importante ese factor, sino el descanso. En su opinión, ¿es el descanso el termómetro o las horas de sueño? Porque muchas veces está el yo duermo, pero no descanso. Ok, fíjate que sí, debe ser un sueño reparador y podrían ser 5, 6, 7 horas, pero el paciente debe sentirse completo, integrado y productivo. Entonces realmente no me importaría tanto las horas siempre y cuando por lo menos se fueran más de 5 o 6 y que fuera el beneficio del paciente que se desenvuelva en un ambiente lo más normal posible. Eso, alrededor de la vida de una persona adulta mayor está el doctor, yo me despierto para ir al baño y cuando me acuesto yo ya no puedo conciliar el sueño. O me tengo que tomar el medicamento para la presión arterial que me dieron y además tiene un diurético y tengo que ir al baño. O sea, una serie de circunstancias que son importantes a considerar para que podamos tener muy buen sueño. En su experiencia, ¿qué es lo mejor para que mantengamos esto que le decimos higiene del sueño de la persona mayor? La higiene del sueño es fundamental. El paciente debe ir a la cama a un lugar fresco, con poca luz, en un ambiente agradable, que no sea muy frío, muy cálido, que tenga las características óptimas para que pueda descansar. Debe llegar sin el estómago lleno o completo, o también con sensación de hambre, porque esto le va a impedir dormir y descansar satisfactoriamente. Debe también no ver televisor desde la cama, no estar en el iPad o en el celular, porque muchas veces esos estímulos llevan a que no descansen, a que no se sientan a gusto. Entonces, la higiene del sueño incluye todo eso: no comer excesivo, estar bien hidratado, no tener deseos de ir al baño, haberse aseado la boca, tener el lugar cómodo al que van a llegar a descansar. Y son elementos de todo paciente, pero quizá en el adulto mayor destaca más porque ellos a veces cuando hacen sueños o cuando hacen siestas y estos elementos hace que ellos crean que no están durmiendo cuando en realidad están cubriendo sus horas de sueño. Sí, doctor, fíjese que a propósito de esto que usted menciona, a mí me parece pues muy importante estarlo tomando en cuenta porque... Mire, le voy a contar, yo tengo una paciente que le mando un abrazo grandote, que me decía, doctor, es que yo cuando me voy a dormir siento que alguien viene y me está como que ahorcando y entonces tengo un sueño horroroso y una pesadilla tremenda y resulta que lo que está sucediendo ahí es que tiene muchos factores estresantes a la hora de dormir. Es decir, ¿todo lo que está alrededor de la hora del sueño impacta en la calidad que va a tener la persona? Por supuesto. Como uno va a diferentes etapas del sueño, la primera es en donde está entre despierto y dormido. Es una línea muy delgada. Y si el paciente llega o la persona mayor llega con esos trastornos en el pensamiento, vaya a ser que no descanse, que no duerma y que no alcance las etapas del sueño para ser satisfactorio. Vamos a pensar hoy en algo muy sencillo y un consejo práctico. Las personas adultas mayores utilizan muchísimo en México famoso diazepam o cosas que terminan en pam, clonazepam. Doctora, pero yo una gotita, pero 2 gotitas, pero es que a veces, solo unas veces, solo le doy la chupadita. Bueno, una serie de circunstancias. Y lo llevan usando por un periodo de 5, 10, 15, 20 años, doctor. Y es importantísimo que usted nos diga hoy qué hay del manejo farmacológico para no dormir. Bueno,
Una vez que el paciente tiene la higiene del sueño y vemos que tiene realmente un trastorno, se puede pensar, o sea, las benzodiazepinas sirven, son útiles, pero tiene indicación en ciertos pacientes. Que esas benzodiazepinas son las que acabamos Son las que acabas de mencionar. Pero entonces, no pensando en ellas y tratando de dejarlo como última alternativa, tenemos medicamentos ya en fórmulas farmacéuticas con valeriana. La melatonina es una buena opción. Pero en general, si continúan con la higiene del sueño, podrían incluso dejar de ocupar estos, que se aconseja por periodos cortos, no dejarlos en forma permanente. Y que ahí, si me permite, por ejemplo, yo soy fitoterapeuta, o sea, mi especialidad son plantas medicinales, y lo que realmente hacemos no es un preparado o un batido o una ramita de esto y una ramita del otro, son presentaciones farmacológicas muy bien estudiadas, en donde ya se saben los efectos esperados adversos o qué puede pasar si me tomo el medicamento y cómo solucionar el efecto secundario o la reacción adversa que yo tenga con un medicamento. Esto que mencionas es fundamental. Muchas personas van no sé, al mercado de Sonora, consiguen plantas, consiguen hierbas, consiguen cortezas, y al tratar de hacer infusiones, esos tés, no sabemos qué cantidad de medicamento, qué cantidad de formulación puede tener y podría ser peligroso. O sea, que duerman demasiado, que terminen mareados, que se puedan caer utilizando estas dosificaciones, ¿no? Entonces, tiene que ser algo que esté perfectamente medido para que sepamos la respuesta que deba tener a estos elementos. ¿Cuánto tiempo es deseable estar tomando medicamentos para el sueño de lo que sea? Vamos a hablarle a medicamentos cuando nos referimos a plantas porque son medicamentos. Vamos a decir todo lo que tiene una presentación farmacéutica, incluso los antihistamínicos que la gente utiliza en la población, esos que son para la gripa. No, pues le va a quitar la gripa, pero mira, tú te duermes con eso. ¿Cuánto tiempo se debe usar de manera responsable? Bueno, aquí depende de la necesidad de los pacientes. Hay quienes sí tienen problemas muy serios, o sea, que no alcanzan a mejorar cambiando las medidas, haciendo la higiene del sueño, utilizando medicamentos. Ellos podrían utilizarlo y también por corto tiempo medicamentos como las benzodiazepinas o ese grupo de medicamentos de los que estábamos hablando. Sin embargo, a largo plazo también hay efectos secundarios como los que mencionaba yo. O sea, ellos tienen trastornos de memoria, trastornos afectivos, y lo ideal es no dejarlos con ello. A veces hacer combinaciones o utilizar, prefiero definitivamente valeriana, melatonina, e irlos alternando o incluso combinarlos. Que es interesante hablar de melatonina por la regulación del ciclo circadiano, doctor, que favorece la melatonina, porque nosotros somos seres rítmicos. En esta sección siempre les decimos a las personas que es importantísimo aprovechar el pulso del cortisol en la mañana, lo que está pasando con mi hormona del crecimiento en la noche, cómo procesamos la leptina, una hormona que se relaciona con la obesidad en cierta hora del día. Y por eso es tan importante regular estos ciclos biológicos, y la melatonina creo que es una gran aliada. Sí, la melatonina se encuentra en cantidades muy elevadas en niños recién nacidos. Conforme vamos avanzando se produce una hormona en la pituitaria, pero además tiene ciclo circadiano perfectamente marcado. Depende de la luz, depende de la oscuridad, y entonces hay que tratar de llevar los horarios óptimos para el sueño. Interesantísimo ese aspecto, doctor. Tenemos a Tatiana en el público. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Mario Méndez, tengo 58 años. La pregunta es, ¿qué consecuencia tiene no dormir las horas necesarias? Muchos, o sea, hay pacientes que se llegan a psicotizar, que se llegan a alterar, que tienen trastornos acelerados degenerativos como la memoria, como su actividad física, su equilibrio, por un mal dormir. Entonces, debemos procurar que nuestros pacientes mayores tengan un ambiente saludable, familiar, un entorno adecuado, la higiene del sueño, y procurarle sus horas de sueño. Pero además, si me permite ahí complementarle algo, hay una noticia reciente en donde dice que la gente que no duerme bien es gente que tiende a ser menos generosa en su día a día. Se llama relación cognitiva social, lo que altera el sueño. Entonces, una persona que no duerme bien tampoco va a ser una persona que tome muy buenas decisiones en su día a día. Pero además hay algo muy importante, porque en las enfermedades crónicas degenerativas, como pensando en diabetes o en hipertensión, es importantísimo dormir, porque la persona que no duerme no va a controlar sus niveles de glucosa de forma adecuada. Hay una relación directa con las bacterias que viven en el intestino y las horas del sueño que tiene una persona. Entre la persona mejor duerma, las bacterias también van a dormir a las horas, y entonces se va a trabajar de una forma muy armónica, porque es importantísimo. La persona que convive con hipertensión
tampoco se va a regular de la presión arterial si no duerme bien. Y así sucesivamente, las personas que conviven con estrés y ansiedad, doctor. Sí, o sea, incluso hay pacientes que tienen invertido el horario de sueño, que duermen mucho durante el día y en la noche no pueden dormir y genera problemas. O sea, la familia no sabe qué hacer y ellos están distraídos, se pueden caer. Entonces se vuelve muy complicado. Lo ideal es tener los horarios marcados hacia la noche, que no tenemos luz y poder descansar, y en el día tener la actividad productiva, amable, gentil, que permita que nuestros pacientes con adultos mayores puedan integrarse socialmente. Pues muchísimas gracias, doctor, por venirse a unir a este equipo para compartir salud de Aprender a Envejecer.